comienza El Dios de cada día, hoy desde la Archidiócesis de Toledo con el Padre Francisco Sánchez Brunete. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos. Juntos abrimos un nuevo programa del Dios de cada día. Voy a contarles a modo de flashback algo en lo que me detuve el lunes 7 de octubre, apenas hace 2 días, precisamente el día de Nuestra Señora del Rosario. Aquí en Toledo, en el seminario, desde donde les hablo, en uno de sus comedores, el salón en el que nutre y devora el curso de propedéutico. Bueno, me detengo un poquito. ¿Qué es esto del propedéutico? Pues es el curso inicial donde los jóvenes que por primera vez responden a esa inquietud de la llamada al sacerdocio, antes de comenzar en sí el seminario o los estudios eclesiásticos, van a dedicarlo a discernir esa posible llamada y a poner los fundamentos que llevarán a esa configuración sacerdotal con Cristo. Pues bien, en ese comedor se ve a través de sus ventanas un patio rectangular con una cruz en el centro a la que se llega mediante 3 escalones de ladrillo, todo él rodeado por una acera, y entre la cruz y la acera se da tierra que alimenta la vida de unos rosales que crecen y rinden reverencia al signo de amor en el que se nos redimió. De Cristo la cruz. Aquellos rosales, si pudieseis contemplarlos en estos momentos, los veríais repletos de rosas amarillas, blancas, naranjas. Y hoy es cierto que estamos acostumbrados a todo, y por eso apenas caí en la cuenta de que estamos en octubre, mes de otoño, y allí, con un cielo nublado y gris, pienso en la belleza y vitalidad de esas rosas, en un mes de otoño. Y quedo extrañado hoy aquí con vosotros, y pienso que tal vez, como mes de mayo en primavera, esas rosas deben ser por María. Mes de octubre, mes del Rosario. En este programa, en estos minutos que pasamos juntos, le pido a Dios encender vuestro corazón por la oración del Santo Rosario, que os entre en ganas de rezar el rosario todos los días, de no irse esta noche a la cama sin haber desgranado 5 de sus misterios. Me gustaría que descubrieran su belleza a través de contaros 6 interesantes milagros donde el poder del rosario ha mediado en ellos. Todo este programa está basado en un artículo de Cristín Galeón, sabiendo que gran parte de ellos están documentados. Y eso, caigamos en la cuenta, entrar en lo profundo de cada uno de nosotros y poder decir: necesito de Jesús. Gracias, Madre, por decir sí. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hagas en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, con la mente tu mirada de amor de la anunciación. Hagas en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María,
el rosario, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. Esto lo dijo San Juan Pablo II, oración mariana y centrada en Jesús. Cualquier cristiano, cuando rezamos el rosario, aprendemos de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo, del rostro de Jesús, de su Hijo, y experimentar también la profundidad de su amor. Además, obtenemos abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. ¿Y para qué quieres las gracias? Piensa un momento en esta mañana de miércoles, ¿para qué quieres esas gracias? Pues está claro, cada gracia que recibes te acerca más a Jesús. Ser capaz de perdonar, discernir una vocación, paz en una situación difícil. Bueno, el poder del rosario ha llegado a salvar vidas en nuestro mundo y en el purgatorio. Veamos algunos milagros, algo del poder mediador extraordinario del rosario. Y no olvides que su gran poder es tocar el misterio de la profundidad del amor de Dios, Jesús. Bueno, vamos con este primer milagro, Santo Domingo y los albigenses. En Francia, en los años 1100 y 1200, se extendió una herejía conocida como albigense. Estos tenían una visión dualista del mundo, es decir, donde a veces toda la realidad se divide en dos, donde hay algo bueno y algo malo. Para ellos, lo material era algo malo y lo bueno se reducía a lo espiritual. Convencieron a muchos católicos de que se suicidaran para poder liberarse de sus cuerpos, que afirmaban ser una realidad malvada. Alrededor del año 1214, la Santísima Virgen le dio el rosario a Santo Domingo para derrotarlos y detener esos horribles mentiras que estaban esparciendo. No solo los derrotó, sino que alentó fielmente a las personas a rezar esta oración en honor a Jesús y a la Santísima Madre. Qué difícil a veces poder discernir lo que es más celoso de Dios entre lo que se presenta humanamente como perfecto y lo presentado realmente a la luz de la fe desde el corazón de Dios. Pues ahí, esta obra silenciosa, cómo se hizo patente esa presencia a través de María. Vamos a un segundo milagro que es conocido como el milagro del sol, el milagro de Fátima, muy conocido posiblemente por vosotros y escuchado por todos. En 1917 la Santísima Madre se apareció a 3 niños pastores. Sus nombres eran, como sabéis, Jacinta, Francisco y Lucía. Se aparece en la cova de Iría, en Fátima, Portugal, después de la visita de un ángel que apareció después que los niños rezaran el rosario. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de ese año, la Santísima Virgen se apareció a los niños 6 veces. No solo les pidió que rezaran el rosario todos los días para traer la paz al mundo y poner fin a la Primera Guerra Mundial, sino que se identificó como Nuestra Señora del Rosario y sostenía un rosario radiante en sus manos. El 13 de octubre de 1917, debido a que la Santísima Madre le había prometido a Lucía que realizaría un milagro tan grande que nadie podría dudar de esas apariciones, alrededor de 70.000 personas se habían reunido para presenciar lo que ahora se conoce como el milagro del sol. La multitud, allí reunida, observó cómo el sol atravesaba las nubes, luciendo como una esfera plateada que giraba o bailaba en el cielo. Sus rayos iluminaban áreas con colores brillantes. Luego pareció lanzarse hacia la multitud, secando por completo todo el barro y la ropa empapada de lluvia, antes de volver a subir al cielo. Algunas personas se curaron de enfermedades, muchos otros se convirtieron, y ahí ha quedado en algunos documentos ya también fotográficos, periodísticos, sobre todo en el corazón de muchos testigos que lo han transmitido hasta nuestros días.
el mensaje de Nuestra Señora de Fátima también jugó un papel muy importante en otro milagro asociado con el rosario. A principios de la década de 1960, el presidente de Brasil, João, se preparaba para difundir el comunismo por todo el país. Parecía inevitable que el gobierno comunista pronto se apoderara del país, como había sucedido con Cuba. Pero no todos estaban dispuestos a perder su libertad y sucumbir a una probable derrota. El cardenal de Barros Cámara le dijo al pueblo de Brasil que podían derrocar la amenaza si prestaban atención a las instrucciones de Nuestra Señora de Fátima, de rezar y hacer penitencia. Poco después, doña Amelia Bastos, exmaestra de 59 años y esposa de un médico militar retirado, reunió a unas 30 amigas y vecinas para formar el primer capítulo de CAMDE, Campaña de Mujeres por la Democracia, grupo que difundió su mensaje de luchar pacíficamente contra una toma de poder comunista a cientos de miles de mujeres en todo el país. Muchos de ellos participaron en los encuentros del Rosario. Una manifestación en Sao Paulo se denominó Marcha de la Familia con Dios hacia la Libertad. Incluyó a más de 600.000 mujeres que portaban libros de oraciones y rosarios, mientras marchaban con pancartas anticomunistas, y este y otros encuentros del Rosario jugaron un papel central en el derrocamiento eventual del presidente Goulart y frustrando una toma de poder comunista con una increíble poca acción militar necesaria. En agradecimiento a Dios, las mujeres de Brasil realizaron una marcha aún más grande el día después de haber logrado preservar su libertad. La marcha, que se llamó Marcha de Acción de Gracias a Dios, incluyó a más de 1 millón de personas. Aquí, de nuevo, el milagro de la fuerza de María que mueve el corazón, pero que al mismo tiempo no abandona a sus hijos. Pasan los minutos y espero que vayan entrando ganas de pasar este día rezando el rosario. Al estar aquí unidos en este programa del Dios de cada día, unidos a María y contemplar con ella y desde ella a Jesús. Pasamos a una cuarta presencia de este poder salvador de la Madre. Es la salvación de un rey. El rezo del rosario llevó a la salvación de Alfonso, rey de León y Galicia. El rey llevaba constantemente un gran rosario en su cinturón para inspirar a otros a rezarlo y honrar a la Santísima Madre, aunque él no lo rezaba. Un día después de que se enfermó tanto que se creyó que no viviría mucho más, tuvo una visión. En él estaba siendo juzgado y estaba a punto de ser arrojado al infierno. Y en ese momento la Santísima Madre intercedió por él. San Luis María Griñón de Montfort describió lo que sucedió a continuación. En el secreto del rosario escribe este santo: ella pidió una balanza y puso sus pecados en una de las balanzas, mientras que puso el rosario que él siempre había usado en la otra balanza, junto con todos los rosarios que se había dicho por su ejemplo. Se encontró que los rosarios pesaban más que sus pecados. Mirándolo con gran bondad, Nuestra Señora dijo: como recompensa por este pequeño honor que me diste al llevar mi rosario, he obtenido una gran gracia para ti de mi hijo.
Su vida se salvará por unos años más. Procura pasar estos años sabiamente y haz penitencia. Cuando el rey recobró la conciencia, gritó: «Bendito sea el rosario de la Santísima Virgen María, por el cual he sido liberado de la condenación eterna». Después de que recuperó su salud, pasó el resto de su vida difundiendo la devoción al Santo Rosario y lo rezó fielmente todos los días. Imagino que les sonará la siguiente frase: la familia que reza unida permanece unida. Pues esta frase pertenece al padre Patrick Peyton, quien se hizo conocido como el sacerdote del Rosario. En el año 1938, después de haber emigrado a los Estados Unidos desde Irlanda, antes de ser ordenado, estando allí se puso muy enfermo y le diagnosticaron tuberculosis avanzada, que en ese momento era incurable. Después de que su hermana le sugiere que orara a la Santísima Virgen, se consagró a María y comenzó a rezar devotamente el rosario. Para asombro de sus médicos, fue curado completa y milagrosamente, y le prometió a la Santísima Virgen que pasaría su vida promoviendo el rosario. El popular sacerdote que acuñó la frase «La familia que reza unida permanece unida» animó a muchos a rezar el rosario. Fue uno de los evangelistas televisivos pioneros que utilizó el medio para promover el reino de Dios. En 1992 fallece en paz con un rosario en sus manos y ahora en este momento está siendo considerado para iniciar el camino de canonización. Y nos acercamos ya al último milagro que vamos a referir en este programa. Este sucede en el año 1945. Es el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. 8 sacerdotes jesuitas vivían en una casa parroquial a menos de 1 milla de donde se lanzó la bomba atómica en la ciudad de Hiroshima, en Japón. Mientras que la iglesia al lado de la casa parroquial fue completamente destruida y miles de personas murieron y miles de personas sufrieron tremendamente por la exposición a la radiación. En los años posteriores fueron examinados muchas veces y vivieron muchos años. Cuando los sacerdotes eran entrevistados dijeron repetidamente por qué creían que habían sobrevivido y por qué no habían sufrido también la exposición a la radiación como se esperaba. Siempre dijeron que su supervivencia se debía a que estaban viviendo el mensaje de Fátima. Dijeron: hemos rezado el rosario fielmente en esa casa todos los días. Ahí quedan esos 6 guiños pequeños e interesantes
de la Virgen María y del rezo del rosario entre nosotros. Antes de tocar fin en este ratito que hemos pasado juntos, me gustaría lanzar al viento esas promesas que ha ido dejando la tradición de la Iglesia y también de los mismos labios y del corazón de María a nosotros, el poder y gracias que nos deja el Santo Rosario. Aquí os digo algunos. El primero, que aquellos que recen con enorme fe el rosario recibirán gracias especiales. Dice María: prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el rosario. Y nos recuerda, el rosario es un arma poderosa para no ir al infierno, destruirá los vicios, disminuirá los pecados y nos defenderá de las herejías. Al mismo tiempo, el alma que se encomiende a mí en el rosario no perecerá. Quien reza el rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. Uno más: aquel que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. Y otro: aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte encontrarán luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. Más: libraré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente. Más: los niños devotos al rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. Y aún más: obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario. Y uno más: mi Hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. Y estas palabras tan bonitas también de María: son mis niños aquellos que recitan el rosario y hermanos y hermanas de mi único Hijo, Jesucristo. Pues si rezas, adelante. Si aún no has comenzado a rezarlo, puede que hoy sea el día. Es posible que tal vez a través del amor a la Madre puedes llegar a ver y tocar a Jesús. Nos vemos el próximo 6 de noviembre. Puede que después de un puñado ya ininterrumpido de rosarios. Ojalá así sea. Una bendición. Buen día. Así finaliza el Dios de cada día, hoy con el Padre Francisco Sánchez Brunete, desde la Archidiócesis de Toledo.